El 15 de marzo de 1937, en Rhode Island, un hombre de carácter solitario y recluso fallecía a los 46 años. En vida, solo algunos autores de terror cercanos a él y algunos grupos de seguidores le conocían. Pero con el tiempo, sus obras describirían las pesadillas más oscuras de la humanidad. Su seudónimo, H.P. Lovecraft. En vida, Lovecraft escribió historias de terror para revistas pulp como Weird Tales, sin un éxito considerable, pero sembrando con ello las semillas de un nuevo tipo de género. Lovecraft presentó otra visión de nuestro universo, una donde la humanidad no ocupaba un lugar privilegiado, ni era el centro del cosmos. La piedra angular del universo Lovecraftiano es lo que conocemos como los mitos de Cthulhu, un vasto conjunto de relatos en los que seres antiguos y poderosos dominan el destino de nuestro universo. Pero, ¿de qué trata el universo de Lovecraft? ¿De qué va? Para conocer el universo de Lovecraft hay que conocer también a los más cercanos al escritor, un grupo llamado el Círculo de Lovecraft, escritores y editores del género Weird Fiction que publicaban en revistas pulp como Weird Tales. A diferencia de lo que su nombre parece indicar, Lovecraft no ejercía una influencia como líder, sino como un nexo entre estos autores y sus historias. Robert Bloch, August Derleth, Robert C. Howard, Henry Kuttner son uno de los tantos nombres que pertenecían a este grupo. De estas mentes saldrían varios subgéneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, pero en la que se destacó Lovecraft fue una que él mismo creó: el horror cósmico. El horror cósmico presenta seres sobrenaturales o extraterrestres que están más allá de nuestra comprensión, demostrando la insignificancia del ser humano frente a un cosmos vasto y desconocido. Para representar sus ideas, hizo que todo tipo de seres y monstruos habitaran en la oscuridad de nuestro mundo, en nuestro desconocimiento y en nuestros miedos. En general, sus historias son cortas y se pueden encontrar en volúmenes y compilaciones. Algunos suelen seguir el orden propuesto por August Derleth, el cual empieza con la historia de Dagon, un relato sobre un marinero de la Primera Guerra Mundial que toma una drástica decisión por las continuas pesadillas sufridas tras encontrarse con un monstruo antiguo en un lugar desconocido del mar. La ciudad sin nombre, un relato sobre un arqueólogo que encuentra la mencionada urbe, una demasiado antigua para ser humana, y cuyo misterio lo llevará a su inevitable destino. El ceremonial, la historia sobre cómo un hombre que ha descubierto un ejemplar del Necronomicon, el libro antiguo del mago loco Azbul-Azjaret, mencionado en muchas de estas obras, acaba observando un gran horror en una cueva. La siguiente historia es una de las más conocidas de Lovecraft, y probablemente la más importante. En La llamada de Cthulhu, Francis Wayland, un antropólogo de Boston, cuenta sus hallazgos mientras investiga los escritos de su difunto tío abuelo en relación a un misterioso ser. El nombre de la mitológica criatura es Cthulhu, un ser de inmenso poder que, presuntamente, duerme bajo el océano Pacífico en la ciudad sumergida de R'lyeh. El relato comienza con el descubrimiento de una extraña escultura de arcilla hecha por un artista perturbado. La escultura representa a una monstruosa entidad con rasgos de pulpo, dragón y humanoide, que coincide con las descripciones dadas por los pueblos de la antigüedad. Varios soñadores de todo el mundo, entre ellos el artista, han experimentado visiones similares a la de la escultura, lo que le hace sugerir que han tenido una especie de conexión telepática con algo antiguo y poderoso. Lejos de sentir pavor, esto le anima más a intentar descubrir la posible existencia del monstruo. Su investigación le llevará al descubrimiento de un antiguo culto que adora a la criatura, al testimonio de un capitán que asegura haber visto a un ser de otro mundo y a la realidad que nos revela la presencia de esta identidad. Es una historia sobre lo insignificantes que somos en el cosmos y de cómo algún día, cuando las estrellas sean propicias para este dios, todos moriremos. La humanidad no es más que un espectador insignificante en un universo lleno de seres incomprensibles y poderosos. Y Cthulhu no es el único horror que hay allí fuera. En El horror de Dunwich se nos relata la extraña vida de Wilbur Whateley, desde su crecimiento normal hasta las misteriosas cosas que suceden a su alrededor. La gente del pueblo empieza a sospechar aún más cuando el ganado muere misteriosamente y los animales huyen de él, y es que en secreto, y con la ayuda de su abuelo, los Whateley han hecho un pacto con una entidad, una que está conectado a un dios exterior, una entidad cósmica, llamada Yog-Sothoth,
Yog-Sothoth es descrito como omnisciente y omnipresente, con un conocimiento absoluto del tiempo y el espacio, al que también se le llama la llave y la puerta. Tras morir su abuelo, Wilbur deberá seguir cuidando del ente, necesitando para ello el prohibido libro del Necronomicon, pero un grupo de eruditos deberá impedir que se haga con él para que no invoque a su señor y poder destruir a la criatura. Yog-Sothoth es una criatura cósmica superior a Cthulhu, al menos hasta su despertar, y esto abre paso a la cosmología de los mitos lovecraftianos. Lo que es canónico y no, a veces es confuso por lo anárquico y abierto que son estas historias, además del añadido y aportaciones de los otros miembros y autores del círculo de Lovecraft y ajenos a este. No hay un panteón oficial. Aún así, los seguidores de esas obras han creado varios modelos de este. Todos ellos están compuestos por seres extremadamente antiguos y poderosos, muchos de los cuales existían antes de la creación de nuestro universo. Estos seres son generalmente indiferentes o hostiles hacia la humanidad. En uno de estos modelos de panteón, distinguimos a tres grupos. Los dioses exteriores, entre los que están el mencionado Yog-Sothoth o Azathoth, el creador del cosmos de forma inconsciente. Son entidades cósmicas omnipotentes que habitan en los lugares más remotos del espacio y del tiempo, caóticos, amorfos y en su mayoría indiferentes a la existencia de los seres humanos. Los primigenios o grandes antiguos, como Cthulhu o Hastur, el que no debe ser nombrado. Una raza de dioses o entidades alienígenas que llegaron a la Tierra en tiempos ancestrales y que en su mayoría se encuentran dormidos o atrapados en diferentes lugares del planeta. Muchos son adorados por sectas humanas y de criaturas de todo tipo y origen. Y por último, los dioses menores, como Ubo-Salak o Tusk-Cha. Son entidades de menor poder en comparación con los dioses exteriores y los primigenios. Aún así, son una gran amenaza para la humanidad. A esta mitología hay que añadir criaturas y seres variados, como los antiguos o los profundos, los protagonistas de la sombra sobre Innsmouth. En esta historia, un joven en una investigación genealógica llega al decadente pueblo de Innsmouth, donde habitan varias personas con rasgos únicos que no se ven en otros lugares del mundo. Su investigación le llevará a preguntarse sobre los extraños edificios en ruinas y los rasgos apenas humanos de los pueblerinos, llegando a una terrible revelación. En el pasado, los habitantes de ese pueblo hicieron un pacto con unos seres marinos, a cambio de riqueza y poder, adoradores de Cthulhu y Dagon, los profundos. Pero el precio a pagar se hizo evidente. Nuestro protagonista, sin nombre ni identidad, deberá intentar sobrevivir a un pueblo que busca ocultar su secreto. Pero lo peor será cuando descubre hasta dónde han llegado sus líneas genéticas. Los profundos no son las únicas criaturas no divinas en este universo capaces de acabar con la humanidad. Si debemos seguir hablando de ellas, habría que mencionar otra de las grandes obras de Lovecraft. En la novela En las montañas de la locura, se narra una expedición a la Antártida en los años 30 en la que se encontraba el geólogo William Dyer. Durante este largo y duro viaje, William descubre junto a sus compañeros una cordillera gigantesca en el mayor confín de la Tierra y más allá de ella, los restos de una antigua civilización alienígena. Lo que debería ser un gran descubrimiento para la humanidad se convierte en un misterio demasiado preocupante para la expedición. Los extraterrestres que vivieron allí, conocidos como los antiguos, dominaban el planeta hace milenios, hasta que fueron exterminados por un horror que ellos crearon. A medida que el equipo se centra en las ruinas, se desvelan horrores inimaginables que desafiarán la cordura de los exploradores. Esta es una de las historias preferidas por muchos seguidores de Lovecraft. La Atlántida entonces no estaba tan detallada en los mapas y era muy desconocida para la gente en general, así que el miedo de que los hechos de la novela se convirtieran en reales aterraba a muchos de sus lectores. Las obras de Lovecraft transcurren en muchos lugares únicos, como Arkham o Lenk, lugares lejanos o decadentes. El lugar donde transcurre esta última historia es un sitio que nadie querría estar. En El color del espacio exterior, un agrimensor está realizando un estudio para la futura represa del Valle de Arkham cuando encuentra una franja de tierra inerte y sin vida. Curioso por esa zona, pregunta a un anciano habitante por ella y este le cuenta su historia. Cuando él era joven, un extraño meteorito se estrelló en la granja de una familia llamada los Garner. Lo que parecía que iba a ser un simple suceso curioso, se convirtió en extraño cuando los científicos encontraron unos glóbulos brillantes que emitían un color desconocido para el ojo humano. Aunque el meteorito se desvaneció, una serie de sucesos extraños empezaron a ocurrir en la granja.
Las plantas y los animales mutaron, la comida empezó a saber de otra manera y el agua acabó contaminada. Poco a poco, los Garner cambiaron y algunos de sus miembros se volvieron locos o murieron. El anciano, que entonces era joven, fue testigo de los cambios y de la entidad del color. Su historia hará dudar al agrimentor sobre su trabajo allí. La descripción del color, como algo indescriptible, es el mayor ejemplo de lo que Lovecraft siempre quiso transmitir. Lo que distingue a Lovecraft de otros autores de terror es que mientras lo normal es centrarse en las emociones, los dramas y los conflictos internos de los personajes, Lovecraft pone el énfasis en lo inhumano, lo alienígena y lo incomprensible. Sus personajes suelen ser eruditos, investigadores o personas comunes que al enfrentarse con el conocimiento prohibido descubren verdades que los llevan a la locura o la desesperación. Hay muchas más historias que siguen sus ideas. El caso de Charles Dexter Ware, En la noche de los tiempos, El morador de las tinieblas. Los terrores no son simplemente monstruos o asesinos, son seres provenientes de la inmensidad del cosmos, de la fragilidad de la mente humana ante el contacto de lo incomprensible y de la diferencia abismal del universo hacia los deseos y sufrimientos de los seres humanos. Con el paso del tiempo, muchos autores expandieron el universo de Lovecraft o se inspiraron en él. Películas, videojuegos, cómics, juegos de mesa y hasta series de televisión han adaptado o bebido de las fuentes del horror cósmico, alimentando nuevas generaciones con el miedo a lo desconocido. Con el tiempo, yo llegué a escribir una historia llamada Tomnium, que sigue estos tintes de terror, sobre un ser humano que se ve impotente al enfrentarse a un ser casi omnipotente y que se ve obligado a enfrentarse a su propia cordura y a sus propios males para poder simplemente sobrevivir. Es importante notar que Lovecraft no buscaba el mero susto o el impacto momentáneo en sus lectores. Sus historias no son simples relatos de terror, son advertencias sobre la fragilidad de la mente humana y la insignificancia del hombre en un universo vasto y hostil. Los mitos de Cthulhu tocan temas como el miedo a lo desconocido, el insignificante lugar de la humanidad en el cosmos, la locura por los conocimientos prohibidos y el deterioro de la civilización. Podemos decir que el mundo que Lovecraft creó no tiene un final claro. Al igual que los primigenios, sus relatos y mitos siguen creciendo, desafiando nuestra comprensión y empujándonos a enfrentarnos contra lo que más tememos: la total indiferencia del universo hacia nuestra existencia.